Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La provincia de Guadalajara amanecía este martes un poco taciturna, cariacontecida, y es que murió el pasado domingo, pero hoy es cuando ha trascendido el fallecimiento del gran José Luis Sampedro, a quien Guadalajara adoptó como propio hace ya muchos años, tantos como medio siglo, cuando publicó esa maravillosa novela sobre nuestro Tajo, las maderadas y la posguerra. Es la vida un río que nos lleva, decía Manrique, y Sampedro ha llegado al mar, que es el morir, tras 96 años de plena lucidez. Economista y escritor, hombre comprometido en los últimos años, ha sido un referente moral de la indignación y del inconformismo, de la lucha contra la injusticia y la pelea por un mundo mejor. Nació en Barcelona y es tan guadalajareño de adopción que era hijo adoptivo de la región y de la provincia, una Guadalajara a la que siempre tuvo especial devoción. Que la tierra le sea leve al genial José Luis Sampedro. Esto es 19 horas, hoy es martes 9 de abril, comenzamos. Hablaremos largo y tendido de la figura de Sampedro en la segunda parte de este 19 horas. Antes vamos a comenzar por asuntos más mundanos, podemos decir. Nos vamos a la Diputación Provincial, donde esta mañana comparecía el vicepresidente y delegado diputado de Economía, Lorenzo Robisco, para dar cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2012. Ha cerrado el ejercicio la Diputación con un superávit en positivo de 14 millones de euros. La Diputación Provincial ha cerrado ya el ejercicio presupuestario de 2012 y un año más lo hace con un importante remanente positivo de tesorería. En concreto, 14 millones de euros, casi la cuarta parte del total presupuestario del año pasado, según ha confirmado el vicepresidente provincial y diputado de Economía. Realmente el remanente total son 25 millones y medio, si bien es cierto que se han incorporado parte de este remanente a obras o a expedientes que ya estaban en marcha, por importe de 11 millones y medio. Con lo cual, el remanente disponible, lo que realmente nos queda o tenemos, son algo más de 14 millones de euros. Esta cantidad, que es muy importante y significativa, viene a acreditar la austeridad que se ha marcado en la Diputación, el control del gasto, no solo ya en el techo de gasto que en este año se nos impone, pero en los años anteriores no, y que haya una cantidad positiva, dice mucho de la gestión y del saneamiento que se está realizando en la Diputación. En principio, y según las nuevas leyes del control de gasto, toda esta cantidad debería destinarse ahora a amortizar deudas bancarias a largo plazo. En este sentido, Robisco ha destacado que desde que gobiernan la institución han conseguido reducir este nivel de endeudamiento en 50 puntos. Cuando afrontamos o hicimos frente a la nueva gestión, el nuevo equipo de gobierno superaba los 70 millones de euros. Actualmente hemos conseguido rebajarlo casi 13 millones de euros y debemos a los bancos 57 millones y medio. Aquí incluyo también la deuda que tenemos con el Estado, la devolución de los años 2008-2009, que en definitiva viene a ser lo mismo, dinero que debemos a los bancos o al Estado. Ese nivel de endeudamiento, que en porcentaje recordarán que hace 2 años era del 161%, actualmente, a 31 de diciembre del 2012, está ya en el 112%. No obstante, en Diputación confían en que el Ministerio de Hacienda atienda la petición que han realizado la Federación de Municipios y Provincias y les permitan dedicar una parte a proyectos como el Plan de Carreteras, arreglo de centros comarcales o potenciar el proyecto de recogida integral de residuos. Es que se va arrastrando un ejercicio tras otro. Si ustedes recuerdan, el año pasado también hubo remanente de tesorería. No es malo guardar, se lo digo de verdad. Y si gastamos todo, quizá al año que viene tengamos un agujero porque haya otros imprevistos y lo que hagamos es crecer el endeudamiento. Y ustedes saben que nosotros estamos en el límite de gasto, en el límite de endeudamiento. A nosotros no nos dejan pedir préstamo. Por otro lado, Robisco ha confirmado que el consorcio de residuos hará frente en las próximas semanas al abono de casi 600.000 euros de deudas con la empresa que gestiona la planta de Torija a través del nuevo plan de pago a proveedores. Pues por este importe, aunque luego todavía quedan pendientes intereses de otras facturas anteriores, hasta sumar el 1.000.000 de euros, pues por este importe de casi 600.000 euros tenemos que afrontar el pago a proveedores. Hemos presentado ya en el Ministerio pues, los trámites correspondientes y estamos a la espera de que se nos indiquen los pasos a seguir para pagar esta cantidad
al único proveedor que tenemos, pero que en derecho le corresponde y como tal se ha beneficiado ahora de este plan de pago. El remanente positivo de tesorería de la Diputación se elevará ahora a comisión informativa y la previsión es que se dé cuenta del mismo en el próximo pleno de la institución. Pues el invitado que tenemos en la mesa de Canal 19 2.0 en este martes es el habitual de este día de la semana, Borja Montero. Bienvenido, Borja. Buenas tardes. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien? Todo bien. 14 millones de euros de remanente positivo de tesorería. Desde luego en la Diputación no tienen problemas de liquidez. No, es cierto que no gastan mucho. Sorprende que precisamente siendo una institución que tiene tanto terreno, tanto territorio a su cargo y un presupuesto que puede parecer bastante corto, bastante exiguo. El de 2012, 55 millones, te puntualizo. Pues parece un poco raro que se dejen pues prácticamente la mitad, porque recordemos que, como lo ha explicado el propio vicepresidente, eran 25 millones lo que había de remanente, es decir, casi la mitad del presupuesto total del año no se ha utilizado durante el año. 11 de esos millones se han incorporado a obras que ya había en marcha, no a nuevos proyectos, sino a obras que ya había en marcha, y al final les ha sobrado, pues eso, un cuarto del presupuesto. Ojalá todas las familias pudieran permitirse que a final de mes les sobrara un cuarto del presupuesto que tienen. Eso dice Robisco, es bueno guardar, que a saber lo que viene el año que viene, a saber lo que puede pasar. Y ahora el asunto es que le preguntábamos, ¿y qué van a hacer con ello? Y bueno, si nos dejan, dedicaremos como una parte a inversiones y a nuevos programas y al resto a amortizar la deuda con los bancos. Dice, pero tal y como están las normas a día de hoy, en principio todo tiene que ser para devolver dinero a los bancos. Ese es el problema, que se hacen unos presupuestos más o menos ambiciosos un año, no se cumplen, o alguna parte no se cumple, porque si no, evidentemente, no sobrarían 14 millones, ni mucho menos 25, y luego al final ese dinero que sobra, en vez de ir a cubrir ciertas necesidades de los ciudadanos, o a mejorar su calidad de vida, o a llevar a cabo determinadas obras que pueden ser necesarias, pues al final se las van a quedar los bancos, debido también a la situación en la que nos encontramos desde hace unos años, pero bueno, al final las reglas del juego las han cambiado, y tú sabes que si a 31 de diciembre no te has gastado el dinero, ese dinero va a ir a los bancos. Entonces, probablemente antes de ese 31 de diciembre habría que haber priorizado, será más importante el bienestar de los ciudadanos de la provincia o de las cuentas de la Diputación. Hombre, Robisco siempre dice que devolviendo a los bancos se ahorran mucho dinero y que luego es líquido para hacer cosas en intereses, porque los intereses que tiene que afrontar la Diputación todos los meses son altísimos. Y en cualquier caso, alardean mucho los gestores actuales de la Diputación de haber bajado el nivel de endeudamiento. Recordemos que básicamente la Diputación dispara su nivel de endeudamiento con el gran crédito que se pide para realizar el plan de carreteras, un crédito de 35 millones de euros que dispara el nivel de endeudamiento. Entre eso y la bajada de los ingresos al 162%, lo han bajado en 50 puntos. Han devuelto como 13 o 14 o 15 millones de euros ya en estos 2 años de los 70 que se debían. Una verdadera barbaridad. Han bajado, vamos, es una prioridad de este equipo de gobierno, bajar el nivel de endeudamiento. Es cierto que también debido a ese más o menos ambicioso plan de carreteras, y que en su momento se vendió, y ciertamente lo era, pues como un gran beneficio para todos los ciudadanos de la provincia y para mejorar las comunicaciones de los pueblos y para intentar evitar que la gente huyera de los pueblos y dar cierto dinamismo pues al mejorar las comunicaciones, pero probablemente pues ahora se ha demostrado con el paso del tiempo que a lo mejor no era el momento o no era la fórmula más adecuada el pedir todo ese dinero de golpe para llevar a cabo un proyecto, pero bueno, un proyecto que en un principio sí que contaba con el apoyo de todos los grupos del... Sí, el crédito se pidió con el voto a favor de todos los partidos. Eso no le gusta mucho recordarlo a Robisco, pero porque se queja mucho de esos créditos. Al final también pues uno tiene que ser un poco esclavo de sus decisiones, y precisamente tampoco se pidió ese crédito en tiempo de excesiva bonanza. Ya sabíamos más o menos, no con toda la intensidad que se nos venía encima, pero ya sabíamos la que se nos venía encima. Lo que sí es cierto es que lo comenta muchas veces Robisco, lo que ha salido muy mal es eso de adjudicar grandes contratos en las 3 áreas, en la zona de Sigüenza, en la de Guadalajara y en la de Molina, porque se está pagando muy caro ese plan de carreteras, con toda la caída de precios que ha habido en el mundo de la construcción. Pues en la zona de Molina, que se rescindió el gran contrato y ahora se hace obrita por obrita, está saliendo mucho más barato que con esos grandes contratos. Pero claro, eso a todo lo pasado, claro, cualquiera lo ve.
es complicado eso, y al final cuando tú tienes un gran proyecto y quieres que todo se vertebre de una determinada manera, pues al final parece que siempre que la mejor manera de llevarlo a cabo, y sin saber además cómo van a ser los acontecimientos futuros, es dejarlo atado y bien atado desde el principio. Eso fue por lo que se optó en un principio, y bueno, pues ahora tanto las reglas del juego para que la Diputación pueda gastarse sus dineros, como el nivel de ingresos que tiene y demás, pues ha cambiado, y al final pues ese gran proyecto se ha vuelto un poco en su contra, también por las exigencias desde fuera del Estado y demás, de que tiene que haber un recorte en el gasto y un recorte en el endeudamiento que en un principio, cuando se pidieron esos créditos, pues no, las cifras, los márgenes eran mucho más amplios. Pues nada, en el próximo pleno se dará cuenta de la liquidación de ese presupuesto del año 2012. Como dice Borja, vamos a seguir hablando de los dineros públicos, en este caso de dineros de la Junta de Comunidades. Y es que este martes se ha celebrado la segunda jornada en la que la presidenta autonómica, junto al consejero de Hacienda y a la consejera de Empleo, han estado en tierras británicas, en la capital del Imperio Británico, allí en Londres, con esas búsquedas de inversores y de contactos empresariales. Cospedal ha ido a presentar allí a una serie de empresarios los productos turísticos. Grandes grupos empresariales británicos han acudido a esa reunión. Se trataba básicamente de buscar potenciales clientes que inviertan en Castilla-La Mancha para crear riqueza y generar empleo por aquí. Ya saben, Cospedal está básicamente tratando de convencer a grandes inversores internacionales de que con la región, habiendo conseguido rebajar el nivel de endeudamiento al 1,5%, esta es ya una tierra solvente para invertir. Escuchamos lo que ha dicho en esta segunda jornada Cospedal. Efectivamente, estamos manteniendo en el día de hoy unas reuniones muy importantes con empresas a nivel internacional, tanto británicas como internacionales, para que vayan a inviertan en Castilla-La Mancha, para que creen en Castilla-La Mancha negocio, para que creen en Castilla-La Mancha riqueza y se pueda generar empleo. Acabamos de terminar la primera con turoperadores y con empresas del sector turístico para llevar a Castilla-La Mancha mucho turismo, para llenar nuestros hoteles, nuestros restaurantes, nuestras cafeterías, nuestros paradores, todos aquellos lugares, hoteles, residencias, casas de huéspedes, hoteles rurales que tenemos para ofrecer. Castilla-La Mancha tiene un turismo que ofrecer importantísimo, un turismo cultural, un turismo de naturaleza, también un turismo de vino, un turismo de caza, medioambiental importantísimo. Tenemos un turismo cultural, somos patrimonio de la humanidad en 2 de nuestras ciudades y también en las minas de Almadén. Tenemos unos parques nacionales y parques naturales absolutamente envidiables, y todo eso tenemos que darlo a conocer. ¿Qué es lo que nos dicen los operadores turísticos más importantes y especializados en turismo distinto al turismo de sol y playa? Que Castilla-La Mancha es una gran desconocida, que no se ha dado a conocer Castilla-La Mancha en lo que vale, en lo que tiene y lo que tenemos que ofrecer, y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos: promocionar nuestra región, darla a conocer y ayudar a que el turismo sea un factor fundamental en nuestro crecimiento económico. Pues mire, todavía nos quedan las reuniones con el sector agroalimentario y con sectores industriales específicos, pero tengo que decirle que el balance del viaje es muy positivo. Hemos trabajado mucho y muy duro, la verdad es que ha sido una agenda muy intensa, pero yo me quedo muy satisfecha porque hemos dado a conocer y estamos dando a conocer nuestra región desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista comercial. Estamos dando a conocer una región en la que se puede confiar, que tiene mucho que ofrecer, donde se puede invertir, donde se puede crear, que se puede visitar, que tiene un rico patrimonio que dar a conocer, que el balance del viaje es muy positivo. Pues ya veíamos ahí a María Dolores de Cospedal en Londres tratando de vender la región. Yo no sé si estos viajes van a servir de mucho, ojalá le salgan bien a la presidenta. Sí, pero la verdad es que por lo que nos compete y por lo que nos espera, pues esperemos que le salgan bien. Pues no sé si evidentemente, si no te preocupas tú de ir a enseñarle a gente que pueda traer el dinero a la región, de enseñarle lo que hay y qué cosas se pueden explotar, en este caso, pues sobre todo hacía mucho hincapié la presidenta en el turismo, pues no va a venir nadie si no te preocupas. No creo que haya un gran grupo
empresarial de los Emiratos Árabes Unidos o de Reino Unido o de Rusia que vaya a venir a Castilla-La Mancha por ciencia infusa. Que le dicen en Londres los turoperadores que Castilla-La Mancha es muy desconocida. ¿Qué esperaba, digo yo? Claro. Al final, pues bueno, tendremos que hacer algún tipo de campaña sobre el Quijote, que tan en boga estaba hace unos años, Sí, hacer todo relacionado con el Quijote. No des idea que nos lo vuelven a meter por Pellegrina o por Sigüenza, que tienen esas costumbres. Y bueno, y también pues eso, potenciar que es cierto que tanto la provincia de Guadalajara, que es lo que más cerca tenemos, como el resto de Castilla-La Mancha, sí que tienen cierto patrimonio y puede tener un atractivo para esos turistas que no buscan solo sol y playa. Pues habría que ver cómo ya eso tienen que ser las empresas dedicadas al turismo, pues ver cómo gestionan las rutas, cómo lo hacen, porque es cierto que a lo mejor pues Castilla-La Mancha no va a ser un destino primordial como puede ser Madrid o Barcelona, las grandes ciudades en las que puedes pasar varios días, y ahí sí que tienen que ser los turoperadores los que pues, vayan montando sus excursiones o sus viajes de conozca toda la región en 7 días y muchas horas de autobús, pero al final pues poder ver, que los ingleses puedan ver de una vez la Sigüenza y el Alcázar de Toledo y las tablas de Daimiel. Desde luego tiene que ser un turista un poquito diferente al perfil de turista británico que lo que quiere es la sangría, paella. Sí, ole. Evidentemente no es como el Salou Fest de hace un par de semanas, que eran jóvenes que venían a hacer deporte y emborracharse por la noche. Evidentemente eso en Castilla-La Mancha no lo podemos ofrecer porque no tenemos playa, básicamente. Lo decía ayer Concha Valenciategui aquí analizando la primera jornada de Cospedal, es que esto lo que mejor viene es que hubiera allí medios ingleses vendiendo esta visita. Ya no tanto de la presidenta de Castilla-La Mancha, no deja de ser la número 2 del Partido Popular en España, y que se veía poco eco de la visita en los medios británicos. En fin. Es el problema que tienen estas visitas, tanto institucionales como a nivel ya empresarial, de asociaciones o cámaras de comercio, que también es verdad que hacen sus expediciones fuera de España en muchas ocasiones a tener contacto. En este caso sí que pueden cerrar tratos más cercanos porque van representantes de empresas y que pueden cerrar acuerdos con empresas, pero al final yo creo que el problema que tienen es eso, que nos importa más a los castellano-manchegos que haya ido nuestra presidenta allí a vender nuestras bondades que realmente a los medios de comunicación o sobre todo a los medios especializados en economía del propio país británico, al que el día siguiente el empresario de turno va a abrir el periódico en el que habitualmente se informa para decidir sus inversiones, y ahí pues evidentemente la visita de Cospedal no creo que esté obteniendo un gran espacio. Pues Cospedal, que se ha ido a Londres, imaginamos que vuelve esta noche, ya mañana estará aquí, o así marca su agenda, y quien se ha quedado con todo el protagonismo aquí en Castilla-La Mancha ha sido sin duda ninguna su consejero de Sanidad, el alcarreño José Ignacio Echaniz. Ha protagonizado uno de esos episodios curiosos de decir una cosa y la contraria en unas pocas horas a cuenta de un posible copago sanitario en la atención médica. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, afirmó este lunes que la sociedad no está madura para abrir ningún debate sobre el copago sanitario. Echaniz se expresaba así pocas horas después de haberse mostrado partidario de abrir el debate sobre la conveniencia de ampliar el copago a otros servicios sanitarios. El también secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP indicó que no se dan las circunstancias de serenidad política ni de tranquilidad para abrir un debate de estas características. No obstante, el consejero de Sanidad señaló que este debate tendrá que plantearse en el futuro. En otro orden de cosas, el sindicato UGT ha rechazado rotundamente el Plan de Ordenación de Recursos Humanos publicado este lunes por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y que entrará en vigor en 15 días. El sindicato denuncia que no ha existido una intención real por parte de la Administración regional de negociar el plan de ordenación ni se han dado las condiciones necesarias para poder valorarlo en igualdad. Asimismo, critican que este plan conllevará una evidente merma en los derechos de los profesionales de la atención sanitaria. Pues ya ven lo que le ha pasado a Echaniz. Dice en un foro que habría que abrir el debate sobre la necesidad de pagar la atención médica, las consultas de los médicos. Se le echan encima a los propios de su partido y dice que la sociedad no está madura, pero que en el futuro habrá que abrirlo. Miedo me da, Borja. Cuando enseñan la patita,
Claro, es que detrás viene el animal. Muchas veces estos son globos sonda o cosas que realmente ve, en este caso, el consejero del ramo o el ministro del ramo, cuando se hacen este tipo de anuncios o de advertencias a nivel nacional. Echaniz es una voz muy autorizada en materia sanitaria en el PP, ¿eh? No es un mero consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, es el secretario de Sanidad del PP nacional. Por eso que al final esto es un globo sonda que se dice que bueno, que habrá que abrir se hace además en determinados foros, tampoco es un anuncio institucional de que realmente en Castilla-La Mancha vayamos a empezar con plazos y demás, entonces pues ese es el globo sonda que se lanza y bueno, pues en este caso ha tenido que desdecirse y es cierto que no sé si la sociedad no está madura ni está preparada, pero a día de hoy la sociedad no tiene dinero para tener que procurarse cada uno a sí mismo una asistencia sanitaria pagada. Y el que no gana para disgustos con esto de las declaraciones es Echaniz, que tuvo aquella con los médicos que si se dedicaban a dormir, luego que si los médicos operaban de más para cobrar horas extras, que también le costó un disgusto, ahora esto... con las tablas políticas que tiene este hombre, que es un activo del Partido Popular de los importantes, la verdad que le pasa de todo últimamente. Sí, probablemente no le toca para nada la labor más sencilla dentro del gobierno regional, porque junto con la educación, pues la sanidad es probablemente incluso bastante por encima de la educación, por lo que más se preocupa la gente cuando se lo van a recortar, y es cierto que se han tenido que tomar una serie de medidas complicadas con este paradigma de la austeridad que está reinando en la gestión del Partido Popular. Entonces, al final, pues esas declaraciones han sido bastante poco afortunadas, intentando pues justificar, si no lo injustificable, sí unas medidas que han sido dolorosas o difíciles de tomar, o más que de tomar, de asumir por parte de los ciudadanos. Y estamos todos todavía muy pendientes de cuáles son las nuevas medidas de ajuste presupuestario que va a tomar la Consejería de Sanidad a raíz de ese anuncio que propiamente hizo Echaniz cuando decidieron dejar estar el asunto de las urgencias que perdieron en los tribunales y bueno, dijeron, bueno, pues dejamos estar este asunto, no pleiteamos más, pero si no nos dejan hacer este ajuste, vendrán otros. Eso lo dijo. Sí, es cierto que una medida que se tomó, pues sí que tuvo una respuesta ciudadana y en los juzgados, y bueno, la Junta de Comunidades ha decidido dar un paso atrás, pero claro, ahora para cerrar el presupuesto o le piden los 14 millones que le sobran a Robisco o van a tener muy complicado el tener que cerrar ese presupuesto de la Consejería de Sanidad cuando uno de los principales ahorros que pretendían llevar a cabo no les ha surtido efecto. Vamos a seguir hablando de política sanitaria, pero desde un ámbito un poquito más cercano. Ha hecho balance en los servicios de salud pública de la región de las inspecciones que los técnicos de los servicios de salud de Guadalajara han realizado a todas esas empresas, entidades que trabajan con alimentos, desde bares y restaurantes hasta fábricas que trabajan con material alimenticio. Los servicios de salud pública de la Consejería de Sanidad en Guadalajara han hecho un balance de su actuación a lo largo del pasado año 2012. Y es que en el pasado ejercicio se realizaron hasta 2.438 inspecciones en diferentes establecimientos de la provincia relacionados con el sector alimentario. Estas inspecciones las realiza un equipo multidisciplinar de sanitarios con veterinarios y farmacéuticos que se divide en la provincia en 4 distritos: Brihuega, Guadalajara, Molina y Sigüenza. En materia de seguridad alimentaria, los farmacéuticos y veterinarios desarrollan su actividad en todas las fases de la cadena alimentaria y todas las etapas de producción, transformación, distribución y venta. El objetivo que se persigue es que los productos que se ponen a disposición de los consumidores sean seguros. Se inspeccionan así industrias alimentarias, establecimientos minoristas, comedores colectivos, bares y restaurantes. Además, los servicios oficiales de salud pública también realizan actuaciones sobre sanidad ambiental, como la vigilancia y control sanitario de los abastecimientos de agua de consumo humano, los sistemas e instalaciones de riesgo y los puntos de baño y piscinas. Así, los farmacéuticos y veterinarios efectuaron el pasado año casi 9.000 inspecciones. 9.000 inspecciones contando todos esos ámbitos. En el ámbito alimentario, 2.400 y pico, 2.500. Parecen bastantes, punto uno. Y en principio debemos estar tranquilos con lo que nos tomamos y con lo que nos dan de comer en los bares, en los restaurantes, en las empresas que fabrican alimentos. Sí, además, a pesar de que esto es el
el año pasado, no es estrictamente desde que ha saltado todas estas alarmas alimenticias sobre las trazas de caballo en hamburguesas y la retirada de determinados productos de circulación, pues bueno, a la población le gustará saber que aquí en Guadalajara pues parece ser que al menos en 2.438 restaurantes, comercios y demás, pues sí se vende lo que realmente se publicita, o lo que realmente el consumidor espera recibir. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de agua. Ya saben que últimamente estamos haciéndolo mucho con eso del plan de Cuenca del Tajo. Hoy había una importante reunión en Madrid, bueno, realmente había dos importantes reuniones. Por un lado estaban los gobiernos levantino y el ministro de Medio Ambiente negociando ese memorándum famoso que tan mosqueados tiene a los ribereños. Por otro lado, el alcalde de Sacedón iba a ser recibido por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Dice Torrecilla, el alcalde de Sacedón, que tiene una propuesta para por fin hacer ese anhelado deseo del azuz en su pueblo. El alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, se reúne este martes con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel Antolín. En dicha reunión, el alcalde reclamará que el nuevo plan de Cuenca incluya la construcción de un azuz en esta localidad. Pérez Torrecilla planteará una alternativa a medio camino entre el emplazamiento propuesto por la Confederación y el paraje denominado Boca del Infierno, defendido por el anterior equipo de gobierno del ayuntamiento, pero inviable técnicamente según la misma Confederación. Asimismo, Torrecilla pedirá también una remodelación del entorno de los kioscos situados en el Paseo Marítimo y del canal que comunica los embalses de Entrepeñas y Buendía. Por último, el alcalde adelantó su intención de incluir en la agenda el borrador del plan de Cuenca o el trasvase de 228 hectómetros cúbicos aprobado el pasado viernes. No creo yo que vaya a conmover mucho al presidente de la CHT con esto del pedazo trasvase que se aprobó el viernes o lo del plan de Cuenca. En cualquier caso, sí parece interesante esto de una propuesta nueva para hacer en un sitio diferente el azuz, porque eso había quedado encallado en la medida en que los técnicos de la CHT y el ayuntamiento no se ponían de acuerdo. Es cierto que Sacedón es probablemente la localidad que más vive, si bien todos los municipios ribereños intentan explotar el paso del Tajo y sobre todo los pantanos, pues para atraer mucho turismo y para atraer pues ciertas actividades deportivas y lúdicas, probablemente Sacedón sea la que más viva de ello. Entonces el proyecto del azuz se antoja, no digamos vital, pero sí bastante necesario o bastante provechoso para la localidad. Desde luego en Pareja hace ya igual 6 o 8 años que se abrió este azuz que estamos viendo. Están muy contentos con el resultado que ha dado. Es la garantía de un pequeño laguito, se ha creado una pequeña lagunita, un pequeño lago, pero es estable, siempre hay agua en Pareja y bueno, pues permite echar una barquita, tener baño en verano y la verdad que es muy agradable. Está en la cola de un embalse y en Sacedón están hartos de ver cómo en cuanto baja un poco el nivel de Entrepeñas, pues se queda lejísimos la orilla, ¿no? Y lo necesitarían como el comer. Claro, precisamente para toda para el ocio propio de los vecinos del pueblo y para todo ese negocio y toda esa actividad lúdica y económica también que hay alrededor de esta explotación turística, por decirlo así, del agua. El problema es que en Sacedón querían ese azuz en la boca del infierno. Históricamente es ahí donde lo han pedido. Los técnicos se han negado siempre a ponerlo ahí porque dicen que eso significaría que para poder construirlo habría que vaciar prácticamente Entrepeñas y Buendía y que no estaban dispuestos a pasar por ello. A ver cuál es esa propuesta intermedia que lleva Torrecilla en el bolsillo y a ver si le hacen algún caso. Estaremos muy atentos. Vamos a seguir hablando de la provincia de Guadalajara, aunque un poquito más cerca de la capital. Nos subimos a Lleves. Si en Lleves están orgullosos de algo, es de ese aula astronómica que han abierto entre el Ayuntamiento y el Observatorio Astronómico Nacional de la localidad. Les ha quedado muy bien, la verdad, es un verdadero lujo para los visitantes, para los escolares, poderse acercar hasta allí. Les ha quedado tan bien que hoy han ido a verla una comisión de senadores y de miembros del Ministerio de Fomento. Este martes el Aula Municipal de Astronomía de Lleves ha recibido la visita de cargos del Ministerio de Fomento y de la Comisión de Educación del Senado. En su estancia en el observatorio han realizado una visita guiada por José Manuel Serna. Este aula tiene como objetivo facilitar la divulgación del conocimiento astronómico y el fomento de la ciencia entre los más jóvenes y así promoverla como valor educativo. La presidenta de la comisión, María Jesús Sainz García, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas que pueden motivar a un futuro científico entre los más pequeños.
Me parece una idea extraordinaria el que se esté difundiendo actividades didácticas de este tipo de tanto interés, que pueden además provocar que nazcan nuevas iniciativas de este tipo y que al mismo tiempo surjan también vocaciones. Nuestra comisión debate cada día pues cuestiones relacionadas con la educación y la mejora de la calidad educativa. Y cuestiones como estas, aulas didácticas como estas, sin duda son un ejemplo a seguir. El aula de astronomía está integrada en el Observatorio de Lleves. En España tan solo existen 3 de estas características. Y este observatorio es uno de los elegidos para instalar la antena que va a proporcionar importantes avances científicos. Desde el punto de vista del Instituto Geográfico Nacional es un absoluto honor, una satisfacción el que a través de iniciativas como esta se pueda ponerle una banderita al municipio de Lleves en el mapa de la divulgación del conocimiento y también una banderita a esta excelente instalación que es el Observatorio Astronómico de Lleves. El aula astronómica de Lleves lleva abierta desde el pasado 17 de noviembre y ya ha cosechado un gran éxito. Se articula en 4 espacios: la zona de audiovisuales, un taller de manualidades, un módulo lunar y la actividad estrella, el planetario. La visita se adapta según el nivel curricular de los visitantes. Es indicativa de la importancia de este aula, que solo hay 3 como esta en España y que somos afortunados de tenerlas aquí y que desde la inauguración el 17 de noviembre pasado es un éxito. 2.400 niños jóvenes de la provincia y del corredor de Henares la han visitado y creo que el interés está demostrado cuando una de las comisiones de la Cámara pues viene a visitar nuestra aula de astronomía. Además de la exposición permanente que explica la historia y las claves de la radioastronomía, hasta el 31 de mayo acoge la exposición 7 minutos de terror, para que todos sus visitantes puedan descubrir los secretos y respuestas de la misión del Curiosity, así como su aterrizaje en Marte el 6 de agosto de 2012. Unas 500 personas al mes visitan el aula astronómica de Lleves, y Ormazábal, el alcalde de la localidad, que está más ancho que largo con este aula. Es la joyita de la corona. La verdad es que aprovechando que tiene ahí probablemente uno de los espacios para la investigación y observación científica más importantes de la provincia, el poder poner a su lado y asociado con ello pues un aula del que se benefician principalmente sus vecinos, pero también los escolares de toda la provincia, del corredor de Henares, pues evidentemente es un proyecto muy atractivo y, como lo comentaba una de las responsables del Senado, que por un lado pues enseña todo ese trabajo muchas veces oculto de estos, muchas veces este tipo de laboratorios, observatorios y demás que tienen una misión científica, son un poco infranqueables o insondables por parte de la población general, pues se está enseñando lo que se hace ahí dentro, que no es una cosa tan ajena a nosotros, y por otro lado pues se pueden despertar vocaciones para que muchos de esos niños que ahora visitan el aula, pues de mayores pues decidan continuar sus estudios y a lo mejor dedicarse, si no a este campo, pues a otro campo científico. Desde luego es una verdadera maravilla y todo un espaldarazo. Políticamente digo, la lectura política del hecho de que una comisión de educación del Senado se interese y del Ministerio de Fomento también, se interese por cómo ha quedado esta aula didáctica dentro de un observatorio nacional. Yo creo que es un absoluto acierto y me parece increíble que Lleves no tuviera más interrelación con ese observatorio astronómico. Y bueno, pues en ese sentido es un acierto absoluto por las dos partes. El observatorio para abrirse a la sociedad donde está enclavado, porque sabíamos que estaba allí, pero prácticamente como si no existiera, y el ayuntamiento pues para aprovechar esa antena y ese observatorio pues para potenciar su municipio. Este tipo de inversiones en investigación, en desarrollo, al margen del conocimiento, de los resultados que puedan tener en sí, pues todos esos datos que se están recogiendo, toda esa investigación que se está llevando a cabo, también tienen que tener esta vertiente un poco más pedagógica de enseñar a la población en general y sobre todo a las futuras generaciones lo que se está haciendo, precisamente para que no se quede todo ese saber encerrado ahí dentro y que nadie quiera continuar con ese legado. Pues eso es lo que ha dado de sí la visita de la Comisión del Senado y del Ministerio de Fomento
al aula astronómica de Lleves, una verdadera joyita en el municipio, muy cerquita de la capital. Y antes de irnos a publicidad, quería cerrar con una información de aquí, de la propia ciudad de Guadalajara, y es que no hay día que no se haga alguna valoración respecto a esto de las nuevas líneas de autobuses. Ha pasado ya una semana, y justo ayer se cumplió una semana de la entrada en funcionamiento de las nuevas líneas, y el concejal responsable de transporte urbano, Juan Antonio de las Heras, ha hecho nuevo balance. Dice que la cosa va bien. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Juan Antonio de las Heras, realizó un primer balance positivo de la primera semana del nuevo servicio de autobuses urbanos. En un comunicado remitido a los medios, de las Heras apunta que ya comienzan a ser visibles las mejoras que ha experimentado un servicio que ha ganado en comodidad, rapidez y funcionalidad. El equipo de gobierno del Ayuntamiento pide paciencia y comprensión a los ciudadanos por las lógicas molestias que genera un cambio como este. Asimismo, se incide en que se están estudiando todas las sugerencias lanzadas por los vecinos en relación a esta nueva red de transporte. Por último, se recuerda a los ciudadanos que para resolver sus dudas pueden llamar al teléfono gratuito 981 33 38. Por su parte, la Asociación de Vecinos del Barrio de Oratrices Defensores ha pedido al alcalde de Guadalajara, Antonio Román, que vuelva a poner el autobús en el barrio. En concreto, solicitan que se repongan en la nueva línea L4 las paradas que la línea 2 tenía anteriormente en este barrio, para poder desplazarse al centro de la ciudad y que han sido suprimidas. Según una nota emitida en los medios, más del 75% de los vecinos han manifestado por escrito su disconformidad con el cambio en la red de transporte. Pues más de 200 consultas son las que han recibido los gestores municipales a través del buzón municipal de sugerencias y reclamaciones en solo una semana. Vamos, consultas, 200 quejas de los ciudadanos de Guadalajara en una semana a raíz de la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte urbano de viajeros. Ese es el dato que ha facilitado el Ayuntamiento también esta tarde, y dicen que la Concejalía de Movilidad ya está estudiando, valorando y contestando a todas estas quejas. Ha dicho de las Heras que muchas de las sugerencias que plantean los vecinos en relación a este nuevo diseño de la red de transporte son razonables, que se están teniendo en cuenta y que, bueno, puede que haya cambios. Estas nuevas líneas no son una verdad absoluta, parece ser, y quizás, aunque el esquema general sí que ha quedado aprobado y de ahí no se van a mover, la idea de reducir paradas, hacer líneas más rectas y menos kilómetros, ese es inamovible, sí que hay pequeños matices, pequeñas cuestiones que posiblemente atiendan las demandas de los ciudadanos. No sé si esta de las adoratrices que veíamos antes será una de ellas, pero bueno, dice de las Heras que están abiertos a escucharles. 200 quejas en una semana se me hacen en el buzón, digo, que llamadas al teléfono gratuito deben ser muchas más, se me hacen muchas quejas en el buzón de internet. Además, establece... El servicio de autobús es algo que utiliza mucha gente, además también mucha gente mayor, muy dada a las costumbres, y un cambio tan importante como el que se ha dado, cambiando algunos recorridos y sobre todo reduciendo muchísimas paradas, cambiando también de denominación las líneas, pues puede llevar a muchos equívocos, y yo creo que una semana es poco tiempo para decir que las mejoras han sido visibles, y más cuando lo siguiente que haces es pedir paciencia y comprensión a los vecinos. Evidentemente, si tienes que pedir paciencia y comprensión, es que los vecinos todavía no son conscientes de que eso realmente supone una mejora. Entiendo que el equipo de gobierno no quiere hacerlo mal aposta, ni mucho menos, entonces que estas nuevas líneas pues sí que incidirán en esa mejora del transporte, y sobre todo en una mayor rapidez de determinadas líneas, que es cierto que antes había muchos trayectos que eran demasiado largos. Yo tengo una tesis, y es que esto ha chocado con la opinión pública ciudadana porque se ha producido una colisión bastante indeseable, y es que se han puesto en marcha las nuevas líneas de autobús con todo lo que tiene de negativo, de novedad, de desinformación, que coge a la gente por sorpresa, sin nada de lo bueno. Que eran esos paneles TFT, los nuevos autobuses. Posiblemente si hubiera llegado toda la vez, una cosa hubiera amortiguado la otra, el tener los TFT que te dice cuándo viene el autobús y dónde va, es decir, hubiera amortiguado las críticas. El hecho de que haya llegado todas las complicaciones sin haber llegado todavía, que llegarán en los próximos 6 meses, todas las ventajas, que son muchas, que van a traer con la nueva concesionaria, pues posiblemente haya creado esta fricción. La puesta en marcha del servicio es cierto que se ralentizó por cuestiones de los juzgados que tardaron en dar del todo la razón al Ayuntamiento de que la adjudicación estaba bien hecha, y es cierto que tanto a nivel de información como a nivel de esa nueva infraestructura que se promete con
con más información en las paradas de cuándo van a llegar los autobuses, de nuevas marquesinas, de nuevos autobuses también, no sé si eran 20 y tantos autobuses nuevos de una flota de 30 y alguno, que son los que tienen. De entrada 12, luego se irán sustituyendo todos hasta los 27, pero los primeros que llegarán son 12 en los próximos 6 meses. Estamos hablando de que se va a renovar prácticamente la totalidad de la flota y demás, pues todo eso no ha llegado por determinadas complicaciones burocráticas, pero claro, al final lo que percibe el ciudadano es eso. Me han quitado la parada de la puerta de mi casa, me tengo que hacer 500, 600 metros más para coger una línea que, como se llama distinta, no sé si es la que me lleva a donde me tiene que llevar, y no está viendo pues todas esas cosas mejoras, desde el wifi a los paneles TFT, que realmente no inciden propiamente en el servicio del transporte de un lugar a otro, pero sí que es cierto que dan otra imagen y más información y cierta independencia también al usuario. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de este 19 horas de hoy. Vamos a hacer unos minutitos de publicidad, enseguida volvemos. Esta segunda parte se la dedicaremos fundamentalmente a la figura de José Luis San Pedro. Está manipulada. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. Y eso pasa por dos razones. Pues ahí lo tienen, genio y figura. José Luis San Pedro ha muerto a los 96 años de edad en su casa, en la calle C.A. Bermúdez de Madrid. Este escritor catalán de nacimiento, madrileño de residencia, pero tan guadalajareño de adopción, tan nuestro, tan ligado a Guadalajara desde que en 1961 publicó esa novela que inmortalizó el río que nos lleva, inmortalizó el río Tajo y el mundo de los gancheros. Moría en su casa, ya les digo, a los 96 años, el pasado domingo por la noche, y no se ha sabido hasta hoy, cuando ya había sido incinerado. José Luis San Pedro, un economista de corte de la izquierda más clásica y además muy implicado en los últimos años en la lucha que se ha conocido como la de los indignados, el movimiento crítico de la sociedad, muy inconformista, muy anticapitalista, y también era economista de profesión, un reputado economista y bueno, autor de novelas de gran prestigio. Hoy ha dejado consternada a la provincia de Guadalajara. Ha habido un montón de condolencias desde la Junta de Comunidades, desde la Diputación, desde el propio Alto Tajo, los municipios que inmortalizó en ese río que nos lleva, los municipios gancheros, han recordado la trascendencia de la figura de José Luis San Pedro, que hay que recordarlo, es hijo adoptivo de la provincia de Guadalajara desde el año 98 e hijo adoptivo de Castilla-La Mancha desde el año 2008. Un figurón, San Pedro, Borja. Sí, es un intelectual de estos hombres del Renacimiento que lo hacían todos. Él realmente es economista de profesión, digamos su formación principal es de economista, pero luego ha sido un hombre siempre muy ligado a la cultura. De hecho, pues el desarrollo del maratón de cuentos, por ejemplo, aquí en Guadalajara capital contó con un gran apoyo por su parte también. En el primer maratón, en el año 91, contó José Luis San Pedro un cuento en Guadalajara por invitación de Blanca Calvo y luego lo ha hecho varias veces más. Es un hombre muy ligado a la cultura en ese sentido y muy ligado también a una cierta implicación social y política de la ciudadanía. No ha sido un investigador, en este caso economista, que se aislara en sus propias ideas acerca pues en este caso de la economía, sino que le interesaba mucho pues todo lo que estaba pasando alrededor y por qué la sociedad y la política reaccionando de determinada manera, y además tomaba partido pues, recientemente pues gracias a pues todo el movimiento del 15M y de los indignados ha tenido una gran relevancia, pero bueno, él siempre ha sido un pensador bastante activista en cómo la sociedad y sobre todo en cómo el capitalismo pues ha ido aislando al individuo y haciendo pues tiene una frase muy famosa de que hay economistas que se dedican a que los ricos sean más ricos y hay otros que nos dedicamos a que los pobres sean menos pobres. Él era pues de esa otra rama que pensaba que la sociedad podía prosperar y que no todo era ese capitalismo salvaje pues que a día de hoy pues nos ha consumido. Probablemente el que su muerte llegue en este momento, cuando pues la crisis económica lleva ahogándonos tanto tiempo,
pues es quizá también sintomático o quizá más doloroso para aquellos que pensamos que nos han hecho las cosas bien. Pues si te parece, Borja, vamos a ver lo que decía la propia María Dolores de Cospedal, la presidenta de Regional. Enviaba un mensaje de condolencia hoy mismo desde Londres. Estaba en Londres, lo hemos visto al principio del programa, con ese asunto del viaje de negocios que están cursando ella y dos consejeros, pero se ha acordado de la figura de San Pedro y desde sus antípodas ideológicas, eso sí, ha reconocido sin duda la talla y la valía personal de este escritor tan guadalajareño. Ha fallecido José Luis San Pedro, que era hijo adoptivo de Castilla-La Mancha, y yo quiero trasladar mis condolencias como presidenta de Castilla-La Mancha y también en representación de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Fue un gran autor, un hombre muy polifacético, con una entrega admirable a todo aquello en lo que él creía. Fue un hombre también que con su vida dio ejemplo de muchas cosas, de una gran sabiduría, de una gran humanidad, y yo creo que hoy toda España está de luto y particularmente Castilla-La Mancha, la región que le hizo hijo adoptivo por todo lo que él había ofrecido no solo a Castilla-La Mancha sino a España entera. Y si José Luis San Pedro dio a conocer esta provincia y fundamentalmente el Alto Tajo a toda España en el año 61, todavía fue mayor la difusión cuando en el año 1989 Antonio del Real, un prestigioso director de cine, llevaba a la gran pantalla esa novela, El río que los lleva. El río que nos lleva. Vamos a ver un poquito de aquella película que tuvo un éxito enorme de crítica y público a finales de los 80 y principios de los 90. ¿Es todo lo que guardas del ejército? Es todo. ¿Tan fea fue esa guerra? La guerra no. Fue peor después. Ciudades en ruinas. Niños desamparados. Mujeres desesperadas. Y luego los traficantes. Los aprovechados. Los que cobran sus cuentas personales con los seres indefensos. En España tenemos doctores en todas esas materias. ¿Por qué te quedaste aquí? El barco que nos transportaba a Inglaterra tocó Alicante. Mi madre era hija de españoles. Era de aquí, de la cuenca del Tajo. Se me ocurrió conocer su tierra. Son mis abuelos. La foto se hicieron en Cuenca, pero ellos se casaron en Sotondo. Se fueron a Bilbao, al servicio de un armador irlandés. Acabaron en Dublín y ahí murieron. Ellos siempre hablaban de regresar. Bueno, venga, ya os lo he dicho antes. Hay que embocarlos hacia la chorrera. Vamos, Dámaso. Levantarlo ahí de cabeza. Empieza por el recio. Venga. Eso es. Una. Esa fantástica interpretación del capataz del grupo de gancheros. Qué importante fue tanto la novela como la película para dar a conocer la figura de los gancheros y que ahora en Guadalajara celebremos esa fiesta que allá es de interés turístico regional de los pueblos de Peralejos, donde se grabó esta película, por cierto, Poveda, Zaorejas, que recuerdan tanto, y Peñalén, que recuerda tanto y que tan ligado está a José Luis San Pedro. Es cierto que, por ejemplo, Cela tiene también mucha ligación con Guadalajara y se le recuerda siempre mucho por ese viaje a la Alcarria, pero probablemente esta novela, a mí personalmente, me parece que conecta mucho más con la población de Guadalajara, con las gentes de Guadalajara, con cómo somos, cómo éramos, porque gran parte de estas actividades, otrora económicas y ahora pues más turísticas y más de recuperación de las tradiciones, y me parece que esta novela pues refleja mucho más esa forma de vivir en los pueblos de Guadalajara, y bueno, pues gracias a que alguien puso su mirada sobre nosotros, pues ahora se ha recuperado esa fiesta y mucha gente conoce pues esa zona del Alto Tajo de Guadalajara gracias a través de sus escritos y gracias a que José Luis San Pedro, como hizo a lo largo de su vida, pues se
se implicó mucho también a la hora de visitar esta zona, de conocer las tradiciones y de pues, dejar su parte de su corazón también en esta tierra y en esa novela que la verdad es que es más que recomendable. Así veía, como estamos viendo aquí, Antonio del Real, así pintó ese mundo de los años 50. Recuerden que el río que nos lleva la novela y la película cuenta la historia de la última o las últimas maderadas. Esto era una profesión que venía de muchos años atrás, pero cuando se estaba construyendo la presa de Entrepeñas y empezaban a surgir los camiones, se acabó con esa costumbre de talar los pinos negrales en el Alto Tajo, en la alta montaña de Cuenca y de Guadalajara, y llevar las maderadas. Ahora, muchos años después, se ha recuperado en una fiesta que ahora vamos a ver en estas imágenes, que es la de los gancheros, de la que nos hablaba Borja hace un momento. Ya es una fiesta declarada de interés turístico regional y que se celebra cada año en uno de los 4 municipios que conforman la Asociación de Pueblos de Gancheros de Guadalajara. Una fiesta, la verdad, muy entrañable, en la que bueno, pues las gentes de Peñalén, de Peralejos de las Truchas, de Zaorejas o de Poveda de la Sierra se visten de época, cortan troncos y tratan de cabalgarlos por el río como lo hacían los antiguos gancheros, con esos palos largos y esos ganchos que les servían para manejar la madera. Por cierto, que el alcalde de Zaorejas, Miguel Gil, ha asegurado que toda la comarca del Alto Tajo está muy consternada y lamenta profundamente la muerte del escritor humanista que tanto dio a conocer esta provincia. Pues esto es la fiesta de los gancheros. Ahora, desde luego, no hay año en la que la fiesta de los gancheros no recuerde a José Luis San Pedro. Es que probablemente es uno de estos oficios tradicionales que la evolución técnica fue acabando con ellos y bueno, pues al final en este caso Guadalajara tuvo la suerte, la comarca del Alto Tajo, tuvo la suerte de que alguien la inmortalizara, la recuperara y bueno, pues gracias a ello, muchos años después, y aunque sea pues de una forma de revivir las tradiciones y para atraer también visitas turísticas, pues por lo menos podamos mirar al pasado y recordar un trabajo, probablemente porque ya no se hace, pero bueno, que tenía toda esa camaradería que se ve en la película y también en estas recreaciones que se hacen ya más modernas, pues yo que sé, me parece, dan cierta nostalgia. Y para terminar quiero que vean una fotografía, una imagen que da muy bien, que refleja muy bien cómo era el carácter de José Luis San Pedro y su ligazón con la provincia de Guadalajara. Está tomada en el año 2008, en Peñalver, y es el año en que el enjuto San Pedro se subió a la romana de los meleros de Peñalver para pesarse y dar su peso en miel, en una jornada, la verdad, que fue fantástica, de sol y que congregó a un montón de gente en Peñalver, en una edición de la fiesta que había nacido en el año 86 con Cela, al que antes citaba también Borja, y que bueno, pues que se acordó de San Pedro para darle este premio, no muy importante en su trayectoria literaria, es Premio Nacional de las Letras, pero desde luego sí en su corazón, lo agradeció muchísimo. Es cierto, lo comentábamos antes, San Pedro ha hecho mucho por Guadalajara. Citaba mucho la miel del Alcarria, San Pedro, además. Y yo creo que también en su foro interno, no he tenido la suerte de conocerle personalmente, pero yo creo que también guardaba un gran cariño por esta tierra y que este premio, si bien tampoco es el más emblemático o el más prestigioso que ha recibido a lo largo de su carrera, pero yo creo que le hizo bastante ilusión y más en estos años ya con 91 años o algo así tenía cuando se lo dieron, si no recuerdo mal. Sí. 96 ahora. Pues con 91 años, pues cuando ya empiezas a echar un poco la vista atrás, pues ver que todo ese cariño, todo ese trabajo que has puesto en una tierra como la de Guadalajara, pues se te devuelve, aunque sea pocos kilos de miel, porque es cierto que era bastante enjuto, pero bueno, yo creo que él lo agradeció bastante. Muchas gracias, Borja, por haberme acompañado un día más en el análisis de la actualidad aquí en la mesa de 19 horas. Te espero el martes que viene. Aquí estaremos. Y a ustedes ya lo saben, pues eso, con el recuerdo a José Luis San Pedro les dejamos por hoy. Todos los días tenemos una cita a las 7 en punto de la tarde en la mesa de informativos de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas, nos vemos.